Muy bienvenidos a Alemania con acento, el programa de entrevistas de DW Deutsche Welle. En este espacio, latinoamericanos que viven en Europa nos cuentan sus vivencias y por qué se destacan por lo que hacen en un idioma que no es el nuestro. Y hoy está con nosotros un colombiano. Yo creo que será un programa realmente interesante, ojalá sea así. Mi invitado es un ex sacerdote, es teólogo, es periodista, porque tiene un programa sobre latinoamericanos en la radio en Alemania. Y es un gran vendedor porque también trabaja como jefe de marketing en una empresa de tecnología aquí también en Alemania. Así que hay muchísimo por hablar. Colombiano, William Bastidas, bienvenido a Alemania con acento y gracias por venir de la ciudad de Nuremberg. Desde Nuremberg. Pía, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todo el equipo de Alemania con acento. Claro que sí. Es un placer compartir esta charla contigo. No sé cómo empezar. A veces me pasa con gente que es tan polifacética. ¿Qué sos? ¿Teólogo, periodista? ¿Sos un activista de derechos humanos? ¿Sos un presentador de radio? Son muchas cosas. Realmente la palabra que mencionas me definió un poco polifacético. Sí. Y soy de todo un poco. Bueno, pero ¿dónde está ese amor? Por ejemplo, lo del programa de radio sobre latinoamericanos, ¿eso qué es? ¿Eso es un hobby? Esa es mi pasión, es una pasión por el... Yo soy periodista y tenía de alguna forma que ejercer o que mantener viva esa profesión. Y se me presentó la oportunidad de hacer radio en Nuremberg con una radio comunitaria. Y es una gran alegría para mí, lo hago con mucha pasión. Pero paralelamente trabajas en una empresa de alta tecnología, una empresa muy famosa aquí en Alemania, encargado del departamento de marketing. Estoy... ¿Y eso qué es? ¿Eso es hobby o eso es lo que te da...? Ese es mi trabajo, es lo que me da el pan. Ah, muy bien. Ahí estoy, no soy realmente el jefe, sino que somos un equipo de dos personas que estamos encargados de toda la parte de marketing. Y es para mí una escuela también. El trabajo es una escuela porque aprendo de gente son genios ahí con los que estoy trabajando. Y de ellos aprendo mucho y aporto también. Bueno, me alegro. Bienvenido a Alemania con acento nuevamente porque hemos ido a la ciudad de Nuremberg a ver tu programa de radio que a mí personalmente me interesa muchísimo, pero ya te voy a preguntar, ¿qué le contás a los alemanes sobre los latinoamericanos? Vamos a verte. Yo creo, no sé si viste el reportaje, es para vos y para nuestros televidentes en América Latina para que te conozcan un poquitito más. Adelante, por favor. Buenas noches, queridos oyentes. Al micrófono los saluda William Bastidas. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Latinoamericanos sin Fronteras de Radio Z, transmitiendo desde Nuremberg. Hoy es un programa especial. Nos acompañan las cámaras del programa Alemania con acento de Deutsche Welle. La televisión se acerca a la radio, se interesa por un migrante, un colombiano, quien con su equipo de redacción colombo-alemán rompe las fronteras culturales para entregarle a los hispanoparlantes y a los alemanes interesados en América Latina un pedazo de su idioma, de su acontecer político y de la cultura que ha marcado nuestras vidas. Nuremberg me ha acogido a lo largo de 11 años, tiene más de 1000 años de estar acá, a la orilla del río Pegnitz, en la mitad de la región de Franconia, en el estado de Baviera. Todo ese tiempo le ha permitido coleccionar historias, personajes famosos y momentos históricos de gran importancia para la humanidad. La ciudad fue destruida en un 90% durante la Segunda Guerra Mundial. Aquí se realizaron entre 1945 y 1949 los famosos juicios de Nuremberg, los que han hecho de ella un símbolo mundial en la lucha contra la impunidad. Han bautizado una de sus calles con el nombre de Calle de los Derechos Humanos. Cada 2 años la ciudad otorga un premio que honra a personas que trabajan incansablemente en este campo. Dicho premio fue ya recibido por 2 latinoamericanos, entre ellos el colombiano Holman Morris. Pero el pan solo llega gracias a un empleo. En Waterdock se da el encuentro diario y frontal con la Alemania que genera tecnologías nuevas y con un país innovador, lleno de gente creativa y responsable. Se mejora el alemán, se conocen desde adentro las diferencias culturales y lo mucho que nos acerca. Pero el migrante va al trabajo también porque tiene algo que aportar. Hace parte de las dinámicas que se generan
y está en capacidad de hacer propuestas. El migrante es un pilar fundamental de la construcción de este país. En la casa esperan Katy, mi pareja, y Camilo, mi hijo de 17 años. Ellos son mis compañeros en este recorrido por los caminos de Alemania. Como en mi vida, en la de ellos el acento hace parte de su historia. Curiosamente, en mis hijos es al revés, es decir, para ellos se trata del español con acento. Al finalizar el día queda tiempo para alimentar a latinotopia.de, el espacio en la internet para la comunidad latina en Alemania. No hay tiempo para aburrirse, hay mucho que hacer. Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión. Les deseamos unas buenas noches y continúen viéndonos en Alemania con acento en DW. DW Deutsche Welle. William Bastidas, mi invitado aquí, y bueno, muchísimas gracias por abrirnos las puertas a tu lugar donde haces radio en la ciudad de Nuremberg. Tu programa se llama Sin Fronteras. ¿De qué hablas cuando hablas de Latinoamérica para el público, allá en el sur? En Nuremberg. Tenemos un equipo de redacción. Estamos ahí, mi compañera Catherine, otra chica alemana y otro colombiano. Y tenemos el programa dividido en 2 horas. Una hora es política y la otra es cultura. Y la idea es un poco compartir con los oyentes un poco sobre América Latina, qué está pasando ahora. Tenemos charlas con personajes de la política y de la cultura en América Latina. América Latina es muy grande. ¿Seguís los acontecimientos en los diferentes países o hay un tema que personalmente te apasiona más y que querés hacer hincapié frente a la sociedad alemana porque crees que quizás lo van a entender mejor o que pueden ayudar o que pueden aportar al entendimiento con Latinoamérica? Sí, el énfasis es realmente son los derechos humanos y los movimientos sociales, cómo están viviendo los grupos de derechos humanos que están haciendo en América Latina, cómo está esa situación. Y no tenemos un país específicamente en foco, sino que tratamos de hacerlo siempre sobre la realidad de los diferentes países. Aunque tenemos mucho contacto con gente en Colombia. Claro, pero entonces por eso sale mucho de Colombia. Pues vos sos un activista de derechos humanos, trabajaste mucho también en el Centro de Derechos Humanos en la ciudad de Nuremberg, has hecho trabajo de publicación también para Colombia y te tengo aquí. A mí me gustaría preguntarte en estos momentos, ¿quién es el que lleva, quién es el país abanderado en temas de derechos humanos donde las noticias cada vez que nos llegan, esta de América Latina, no son noticias que fomentan un poco la esperanza? Yo creo que hay, problemas de derechos humanos seguimos teniendo en todos los países, ¿no? En Colombia sigue la situación muy difícil de derechos humanos. En Venezuela hay problemas. Escuchamos también de México. En México hay una situación muy compleja ahora por toda la problemática del tráfico de drogas. La situación de los periodistas, creo que tú sabes, es en México muy difícil, ¿no? Entonces, eso sigue presente en todos los países, está ahí en toda parte, ¿no? Y por ejemplo, tu gente, tus oyentes en la radio, ¿no? Los que son esos alemanes, ¿cómo reaccionan frente a temas que presentás, por ejemplo? Sí, a ver, nos escribe a veces la gente, hay interés por el tema, ¿no? Aunque es un tema duro, ¿no? Es un tema que es difícil de tratar. Claro. Es muy complejo y a veces genera mucho pesimismo, a veces. Pero entonces por eso en el programa siempre tratamos de mostrar esa parte difícil, pero también la parte esperanzadora. Entonces hablamos con gente que está cambiando, que está transformando. Entonces tenemos charlas con campesinos, indígenas, que están no solamente protestando, sino que están construyendo alternativas en proyectos sociales, con niños. Nuestras sociedades están cada vez más polarizadas. Vos hablaste de México, Venezuela, Argentina, mi país. O sos parte del gobierno o sos parte de lo que es el enemigo, sos parte, en todo caso, de la oligarquía. ¿Se puede explicar lo que pasa en nuestros países realmente desde tan lejos, William? Porque vos hace 11 años que vivís aquí en Alemania. Entonces yo creo que cuanto más pasan los años, más se pierde la conexión con los acontecimientos en América Latina. Sí. Se pierde mucho, digamos, profundidad. O sea, uno acá recibe mucha información,
Llega mucha información, pero a veces se pierde profundidad en el análisis de las cosas. Esa es una cosa que pasa. Pero yo creo que hay que mantener ese contacto con la gente que está trabajando allá. William, bueno, vamos a ver concretamente a tu ejemplo. Tomemos tu ejemplo. ¿Por qué te fuiste de Colombia, William? Yo estaba trabajando en una organización de derechos humanos, un trabajo muy fuerte, muy intenso. Recibíamos información de violaciones, una confrontación permanente con la muerte. O sea, generábamos estadísticas y análisis sobre la situación de derechos humanos y violencia política. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando de años muy duros que fueron el año 96, 97, 98. En esa época asesinaron a defensores de derechos humanos muy importantes para el país y estábamos había mucha tensión y yo sentía cansancio por el cúmulo de trabajo, mucho trabajo, y por las tensiones yo quería hacer una pausa. Quería hacer la pausa en Colombia, de hacer una pausa de trabajar de pronto con comunidades, algo más vital. Está bien, pero ¿qué es lo que te hizo migrar? Si vos me decís hoy que es el miedo, es la angustia, es el cansancio o el no poder seguir adelante frente a un momento que estaba viviendo tu país donde realmente era muy difícil trabajar dentro de derechos humanos. Sí, ahí eran las ganas de hacer una pausa y la idea era venir y regresar. Yo tenía esa idea, yo pensaba venir, descansar un poco y volver. Pero esa es una cuestión interesante de la migración cuando tú tienes, por ejemplo, niños, ¿no? Que tú vienes con la familia y de repente se adaptan. Y de repente los niños, esto se convierte en su referente cultural, el ambiente se vuelve el ambiente de ellos y ellos echan raíces también, ¿no? Y luego la decisión de volver no depende de uno solo, sino que depende de toda la familia. Todos. Y en su momento la familia dijo, nos quedamos acá. Y en ese momento se decidió quedarse, continuar acá. Y yo respeté la decisión y nos quedamos acá más tiempo. Y aquí vamos prolongando esa. Y los amigos, quizás la familia, los conocidos, la gente, te lo voy a preguntar de una forma bastante ofensiva. ¿No te echan en cara de que te fuiste en el momento más difícil de tu país? No, ¿sabes que no? Yo mismo me echaba en cara un poco eso y decía, ¿por qué salir? Ahora se necesita más trabajo, hay que seguir trabajando. Y hablando con amigos defensores que han venido acá, siempre he mantenido el contacto y he seguido trabajando desde acá por los derechos humanos. Sí, porque estás trabajando o trabajaste muchísimo tiempo en el Centro de Derechos Humanos de Nuremberg, que es un centro realmente muy reconocido en Europa, muy emblemático, entonces haciendo la parte de Colombia. Sí, sigo como miembro de ellos. A mí concretamente me interesaría saber en esa época donde vos trabajaste, que fueron muchísimos años, ¿qué hacías vos para Colombia? ¿Qué investigación hacías? ¿Qué publicabas? ¿Qué les interesaba a los europeos saber de Colombia? La idea era usar esta plataforma, este espacio, para mostrarle a la comunidad local en Nuremberg, a la gente, qué está pasando en Colombia, para visibilizar ese problema, ¿no? Teníamos muchos invitados de organizaciones. Violencia política, muertes, secuestros. Sí, es importante que la comunidad internacional no cierre los ojos y deje de ver que hay un problema, que hay gente que sigue luchando y que está en peligro. Y uno tiene que mostrar que esa gente sigue trabajando y que es importante la solidaridad todavía, siempre de la gente, para proteger a esa gente que sigue trabajando por defender los derechos humanos. Vos decís que la situación no ha mejorado, dijiste al principio del programa. Nosotros tenemos la sensación de afuera, yo no soy una experta de Colombia, pero bueno, trabajamos en DW Deutsche Welle, somos periodistas, estamos muy en contacto de los acontecimientos que están sucediendo, se está firmando una paz con la FARC, el país está teniendo un boom hacia afuera, se ha abierto, no se habla más de secuestros, ha bajado las estadísticas en cuanto a violencia. Yo no sé si nuestros televidentes en Colombia me pueden dar la razón o no, me encantaría que nos escriban. ¿Cómo lo ves vos? ¿Lo ves tan positivamente como lo veo yo, como lo percibo yo? Sí, yo creo que sí ha mejorado y yo tengo esperanza de que va a seguir mejorando. O sea, yo creo que hay cosas que mejoran. Sin embargo, la situación de la gente que está
luchando por los derechos todavía sigue siendo peligrosa. Sigue siendo. ¿Pero por qué peligrosa? A ver, explícanos. Alguien Hay televidente que está en todavía. Chile, México, Argentina, ¿qué amenazas hay para un activista de derechos humanos hoy en día, en el 2014, en Colombia? Hay amenazas. O sea, hay, por ejemplo, hay gente que yo conozco que está trabajando en las comunidades y que reciben todavía amenazas de muerte. Todavía hay. Y yo creo que no es en esa cantidad en que ha habido antes de pronto, pero continúan. Si vos estuvieses ahora en Colombia, ¿qué tipo de trabajo de derechos humanos harías? Yo si estuviera en Colombia ahora me gustaría un trabajo más directo con la gente, más con la comunidad. Y me gustaría cosas más también constructivas, en la educación, en formar a la gente en la conciencia de sus derechos y en ese trabajo. Eso me gusta mucho. Antes estaba más en la investigación, en el análisis. Pero ese trabajo con las comunidades me parece muy lindo. ¿Podés comparar el tema de los derechos humanos entre Europa y Latinoamérica, Colombia y Alemania? ¿Cómo está Alemania? ¿Hace sus tareas en tema de derechos humanos? ¿Estamos en un país realmente que se merece decir que es el primer mundo en cuanto a derechos humanos? Yo creo que pues aquí también hay dificultades, hay problemas, pero... ¿Qué problemas hay? Pues yo creo que a la gente le gustaría saber, ¿dónde ves vos aquí los grandes problemas? Hay que trabajar mucho en el tema de por ejemplo, los exilados, ¿cómo se dice? Asilantes. Exiliados políticos, la gente que viene, todavía tienen mucho problema ellos, ¿no? Para poder trabajar, por ejemplo. En ese tema hay que trabajar mucho. La lucha contra el racismo hay que trabajar. Pero Colombia, Alemania tiene cosas muy interesantes. Por ejemplo, la forma en que ha manejado Alemania el tema de la memoria histórica, de toda su historia y todo eso, es algo de lo que podemos aprender mucho. William, hay muchas cosas para contar porque nombraste dos temas muy importantes que me gustaría tratar un poco más en la entrevista hoy, que es la memoria histórica del trabajo que ha hecho este país frente a lo que causó durante la Segunda Guerra Mundial y la situación de los exilados, que pueden ser políticos o exilados a través de problemas perseguidos socialmente. Tengo un reportaje de un ejemplo como para darles un poco la sensibilidad a nuestros televidentes de qué temas estamos hablando, porque no pueden trabajar esta gente, vienen con un deseo de tener un mejor futuro y se encuentran casi como encarcelados en lo que se llama el primer mundo. Hay un pequeño ejemplo, vamos a ver este reportaje y después seguimos hablando. Adelante, por favor. Königslutter, en el este de Baja Sajonia. La histórica ciudad antigua con sus entramados de madera medievales y fachadas barrocas. Todo muy alemán. Desde hace algunos meses también ellos son vecinos de la ciudad. 30 refugiados de Somalia y Sudán pidieron asilo en Alemania. Cada vez llegan más refugiados. En 2013, unos 100.000 encontraron cobijo en el país. Es la cifra más alta en más de 10 años, pero no todos los habitantes están a favor de los recién llegados. Obviamente se ve que en el último tiempo hay más personas de piel oscura, pero lo cierto es que a algún lugar tienen que ir. Si estuviera en mis manos, los haría regresar. Es desastroso. ¿Qué quieren hacer acá? No huyeron porque les gustara hacerlo. Creo que han tenido muy mala suerte. Son amables, amistosos. Celebramos juntos la fiesta del pueblo. El alcalde de Königslutter lo admite. La incorporación de los refugiados supone un desafío para la comunidad de 15.000 habitantes, pero a la ciudad le toca el turno de ayudar, por una cuestión de deber y moral. En vista de las situaciones que se viven en el mundo, Alemania está obligada a esta altura a acoger refugiados. No es tan sencillo hacerlo para una ciudad como Königslutter, en una comunidad de nuestra magnitud. Primero hay que ver qué disponibilidad de viviendas hay para que podamos alojar a estas personas. En Königslutter, por ahora, no hay albergues para recibir a mucha gente. Los refugiados viven en 2 casas de alquiler, al lado de sus vecinos alemanes. Tras unas dificultades iniciales, la convivencia funciona bastante bien. No tengo problemas con ellos. Creo que son personas decentes. A veces son ruidosos, pero solo a ratos. No nos molesta. El gobierno federal se hace cargo de los costos de alquiler y de una asignación de 320 € al mes para las necesidades personales.
Todos piensan que su vida en Alemania es mucho mejor que antes. Ojalá me pueda quedar acá. En mi país, Somalia, hay guerra, pero aquí me siento seguro. Alemania se volvió mi segunda patria. Todos tienen voluntad de ayudar y nos recibieron muy bien. El alcalde se apersona en una de las viviendas para hacerse una idea de la situación habitacional. Del cuidado de los refugiados se ocupan principalmente voluntarios de una organización humanitaria. Ellos consideran que la ciudad ha abandonado a los refugiados a su suerte. No ha habido ningún concepto para transmitir información sobre estos refugiados. Un concepto que explique a los ayudantes, a la gente y también a los que trabajan ad honorem qué mentalidad tienen quienes llegan, de dónde vienen, qué piensan, qué religión tienen. ¿Tenemos alguien aquí que profese su religión y pueda recibirlos? Además del idioma, el aburrimiento es el problema más grande, cuentan los refugiados. Para distraerse, pasean en bicicletas que donaron algunos habitantes, pero no pueden hacer grandes excursiones, ya que la ley de asilo solo les permite salir del distrito en casos excepcionales. El tema de los refugiados en Europa es un tema sumamente actual y que está siendo discutido por los distintos gobiernos en Europa. Suiza quiere expulsar a los extranjeros, Hungría tiene un gobierno de casi extrema derecha, en España los latinos no son muy bienvenidos. William, ¿sentís que Europa se vuelve cada vez más xenófoba o lo que te estoy diciendo es un mero título de un diario populista? No, es una realidad que hay todavía xenofobia, hay que trabajar más ahí. Hay gente muy buena en estos países, pero también hay que meterle, como decimos en Colombia, meterle el diente a eso, hay que trabajar mucho más ese tema y lograr más tolerancia porque... ¿Pero cuál es el tema? ¿Es la falta de recursos que tienen los países cuando vienen la gran cantidad de refugiados que vienen desde África, que vienen a través de Lampedusa, que vienen de Latinoamérica entrando hacia España? ¿Es un tema de recursos o es un tema cultural o es un tema de que la gente no quiere cambiar en su antigua Europa? Yo no creo que sea un problema de recursos, yo creo que hay recursos para atender esa situación. De pronto es más... falta de voluntad, más también desde las grandes esferas de la política y es una cuestión también, hay que trabajar más en la cultura, esa tolerancia y el respeto por el otro, el cariño, porque Europa también ha enviado muchos refugiados o migrantes a nuestros países. O sea, nosotros en Argentina tenemos una experiencia de recibir mucho migrante europeo, ¿no? Y hay que mirar cómo ha sido la situación, cómo han sido acogidos. Entonces yo creo que estamos en un mundo globalizado en que hay mucha movilidad y que el problema de estos países, de Somalia, los problemas de violencia en África, en Asia, en América Latina, tienen que ver también con situaciones, con el primer mundo. Todo está correlacionado. Entonces es una deuda también de Europa con estos países. Personalmente, porque vos vivís hace 11 años aquí como activista de derechos humanos, periodista, ¿te sentís acogido aquí? Yo tengo una buena experiencia aquí con la gente. Como todos los migrantes, vivimos a veces esas experiencias de que te rechacen en algún sitio, eso, pero tengo una experiencia positiva. Hay gente muy buena acá también. O sea, y en el ámbito, por ejemplo, del trabajo donde estoy, me siento acogido y hay acogida, pero una vez también ve que hay que trabajar. Hay que trabajar sobre todo en el tema de los refugiados. Ahí ellos necesitan reformas, cambios en la política, algo más decidido para que tengan más chance también acá. Sí. Sos ex sacerdote. Sí. Sí, yo estuve 11 años en formación para ser como religioso. Estuve como misionero trabajando con comunidades, así como estudiante, ¿no? Y como sacerdote fui poco tiempo. Estuve casi que menos de un año como sacerdote. ¿Qué pasó ahí? Un estudio mucho más de lo que fue realmente ser sacerdote. ¿Qué desilusión te ha llevado? No, yo creo que en un momento de mi vida descubrí que quería conformar una familia
y tomé la decisión más bien de conformar. Todo un escándalo, por ejemplo, en la Colombia de aquella época. Sí, es una cuestión que mucha gente ve con ojos raros, pero también recibí también con presión de amigos, pero es difícil, es una decisión difícil de tomar en un país católico fuerte. ¿Recordás el día que tomaste esa decisión? Muy duro, claro, eso ha sido una de las cosas más duras, de las decisiones más difíciles. Pero tuve el apoyo de grandes amigos y de la familia, de gente muy linda que me apoyaron a hacer ese cambio. ¿Seguís cercano a lo que es la religión, a la iglesia? Tenemos un papa ahora latinoamericano. ¿Qué te parece, papa, William? Paisano tuyo, un argentino. Paisano mío. Yo creo que soy más activista social que religioso. Tengo el contacto con los amigos de la comunidad, y tengo ese contacto, pero estoy más metido en lo social que en lo religioso. O sea, que no te da orgullo tener un papa latinoamericano, por ejemplo. Sí, me parece... Alguien que estuvo tan cercano a la iglesia, por eso te pregunto, que quizás tengas otra perspectiva que quizás yo, que por ahí... Sí, no, me parece este papa es carismático, muy simpático. ¿Está haciendo las cosas bien? Yo creo que tiene punto de vista una europea, tarea, porque tenemos a alguien, señoras y señores, que claro, que es ex sacerdote, es teólogo, es activista, y que está viendo quizás la perspectiva, siendo colombiano, la perspectiva europea. Por eso me interesa saber, quizás desde la perspectiva de alguien que está viviendo acá, ¿está haciendo las cosas bien? Yo creo que está haciendo bien las cosas. Yo le pediría un poco más de coraje, pero lo está haciendo bien. Porque hay que ver la situación de la institución, es muy difícil. Tiene mucho carisma. Vamos a preguntarles a nuestros televidentes. Escríbanos, ¿qué les parece? ¿El Papa latinoamericano está haciendo las cosas bien? Es un Papa donde nosotros tenemos que estar orgullosos de dónde viene y las cosas que está haciendo, los cambios que son casi históricos para lo que es la historia de la Iglesia Católica. No sé cómo lo ven ustedes. Escríbanos @dw.de el Papa. ¿Qué les parece, Papa Francisco? ¿Seguís yendo a misa como ex sacerdote o te has distanciado un poco de lo que es la iglesia? Tengo mis fases. A veces voy mucho, a veces voy muy poco. Tengo el contacto, tengo una actitud un poco más crítica frente a ciertos temas. Pero yo creo que toda persona que tiene una fe necesita una comunidad, una referente, y yo creo que sigue siendo mi comunidad, aunque tenga ciertas críticas. Bueno, críticas hay de todas partes. ¿Dejaste de ser sacerdote por el celibato porque querías formar una familia? Sí. Ese era uno de los motivos. Creo que va a ser uno de los cambios que llegarán alguna vez o no llegarán Espero nunca. que llegue, porque yo creo que hay... ¿Es necesario alguien que vivió esa vida como sacerdote? ¿Decís que es realmente necesario? Yo creo que sí. Yo creo que una de las reformas que debe hacer la Iglesia, entre varias que tiene pendientes, es el de que sea el celibato voluntario. Me parece que hay gente que... En la iglesia protestante se pueden casar, por ejemplo. Y yo he trabajado, por ejemplo, el proyecto que trabajaba en Nuremberg era medio tiempo con el Centro de Derechos Humanos de Nuremberg y medio tiempo con la iglesia luterana, con la pastoral juvenil de ellos, la ESG de ellos, ¿no? Y ahí trabajaba como teólogo católico en un proyecto ecuménico y aprendí mucho de ellos y conocí gente que son pastores casados y hacen un trabajo lindo. Uno de los grandes amores que tenés, tengo entendido, porque leí un poco tu hoja de vida, es un gran amor por un personaje que también tuvo mucho que ver con Alemania, porque es alemán, pero tuvo mucho que ver con tu tierra también, porque estuvo muchísimos años en Colombia, fue uno de los grandes investigadores de la geografía actual, que estoy hablando de Alejandro von Humboldt. Hemos preparado un reportaje porque decís que sos un gran admirador de él, y vamos a ver el reportaje juntos y después me contás por qué esa gran admiración. Alexander von Humboldt, como dicen en Europa, Alejandro von Humboldt, es considerado el padre de la geografía moderna universal y entre sus grandes hazañas fueron sus viajes y exploraciones en América del Sur. William Bastidas viene de Colombia, Alejandro von Humboldt vivió mucho tiempo ahí y Simón Bolívar, yo no sé si sabes eso, solía decir que Humboldt era el descubridor científico del Nuevo Mundo cuyo estudio ha dado a América algo mejor que todos los conquistadores juntos. Veamos.
Ya durante su infancia, Alejandro de Humboldt recogía en el jardín insectos, piedras y plantas, actividad que le mereció el sobrenombre de pequeño boticario. Alejandro y su hermano Guillermo crecieron en el actual barrio berlinés de Tegel, en el palacio familiar. El padre deseaba la mejor educación para sus hijos y les procuró una instrucción privada. Fue así como oyeron hablar por primera vez de los mares del sur y de América, y eso despertó su pasión. A los 21 años, el joven Alejandro de Humboldt va de Berlín a Sajonia para estudiar geología y mineralogía en la Academia de Minas de Freiberg. Allí Alejandro logra acabar en 8 meses una carrera que por lo general duraba 3 años. En el siglo XVIII, la región de Freiberg es una de las cuencas mineras de plata más importantes de toda Europa. Humboldt quiere llevarse algo más que un saber libresco de las aulas y desciende con los mineros a las galerías para investigar la flora subterránea. En Freiberg aún se cuida la tradición de la minería. Mineros y metalúrgicos de Alemania y del extranjero acuden todos los años para celebrar un desfile conmemorativo, la fiesta minera. La siguiente estación de Alejandro de Humboldt será Bad Steven, población meridional alemana. Humboldt ya tiene fama de inteligente y a los 23 años recibe el encargo de reformar la minería de Franconia. Pasa allí 3 años. Hoy, su antigua casa es un domicilio privado. Sus ocupantes guían a los visitantes que lo soliciten por las habitaciones en las que Humboldt vivió y trabajó. En la senda didáctica geológica y minera expone su labor en Bad Steven. En 1795 abandona Bad Steven para emprender poco después su primer gran viaje de investigación por América del Sur. Entre una expedición y otra, Humboldt recala en Berlín, donde también pasa la última etapa de su vida. Dona al Museo Berlinés de Ciencias Naturales muchos de los hallazgos recogidos en sus viajes. Alejandro de Humboldt fallece en 1859 a la edad de 89 años. Su tumba está en Berlín, la ciudad que lo vio crecer, en el parque del Palacio de Tegel. Su visión del mundo revolucionó las ciencias. Alejandro de Humboldt, estábamos viendo un reportaje sobre su vida, la parte quizás alemana de su vida. Mi invitado en Alemania con acento, William Bastides, es colombiano, donde Alejandro de Humboldt vivió una temporada en Latinoamérica y mucho tiempo en tu país natal, en Colombia. Pero contanos por qué esa admiración por este personaje, una admiración profunda y especial que tenés vos. Sí, no, es apasionante la vida de él. Y yo creo que lo que más me atrae es su filosofía de la vida, o sea, la forma en que él, una pasión tremenda por el conocimiento, por investigar, la curiosidad por viajar, por conocer otras culturas, y la forma en que él se acercó a los pueblos, o sea, no solamente a analizar plantas, minerales, sino a entrar en contacto con otras culturas. Y en su época, en ese 1700 y tanto, y comienzos de 1800, decía de los pueblos americanos, que eran culturas interesantes, que había mucho que aprender de ellas. Y eso en esa época en que algunos negaban la riqueza cultural de América Latina. Es muy avanzado. La forma en que él reunía diferentes ciencias, ¿no? Cuando uno es apasionado por diferentes ciencias, tiene que tomarlo él como referencia, ¿no? Vos sos un apasionado por diferentes ciencias, sí. Teólogo, periodista, y trabajás también para una empresa, como yo dije al principio del programa, de alta tecnología en el departamento de marketing. Sí. ¿Con todo lo que haces es compatible? Sí, sí, sí. Yo llegué a esto, eso era mi hobby. Mi hobby era el diseño gráfico, el internet, esas cosas, eso era mi hobby. Ahora es mi oficio. ¿Vender en Alemania es más difícil que vender en Colombia?
Es difícil. O claro. vender en Latinoamérica. Sí, pero cuando tú tienes un equipo que tiene mucha experiencia y que sabe hacer la cosa, juntos se mete uno con ellos y se hace. Está bien. Y está ahí y se logra hacer. Háblame de Nuremberg, que también es una ciudad que tiene muchísima historia y es también una ciudad emblemática con los derechos humanos, con los juicios de Nuremberg después de la Segunda Guerra Mundial. Pero quiero que me cuentes vos cómo es vivir en una ciudad con tanta historia y con un peso histórico tan importante. Es muy linda, es una ciudad pequeña, bueno, o mediana, tiene 500.000 habitantes, tiene sitios muy bellos, parece como una ciudad de cuentos de hadas. La arquitectura es muy linda, el castillo, las casas viejas, la historia que tiene. Y lo que tú decías, la forma en que ellos han trabajado la memoria histórica es ejemplar. Ellos trabajan mucho este tema con las escuelas, tienen el centro de documentación. Se puede aprender mucho de Nuremberg en el manejo de la historia, de una historia muy dura que ha tenido. Te quiero leer algo para que estemos todos con el mismo grado de información, porque yo no sé si uno tiene tantos datos cuando hablamos de los juicios de Nuremberg, ¿no? Que fueron entre el 42 y 45, donde los principales dirigentes sobrevivientes del gobierno nazi fueron enjuiciados. Doy un par de nombres: Rudolf Hess, secretario particular de Adolfo Hitler, que en misión secreta del canciller volvió a Gran Bretaña y fue capturado en 1941. Hermann Göring, comandante de lo que es la jefe de la Luftwaffe. Y alguien que también hizo mucho en Berlín, que es el arquitecto Alberto Speer, y ministro de Armamentos. Si yo te voy a visitar a Nuremberg, ¿se siente toda esta historia? ¿Se siente como que se hizo realmente un juicio ahí? Sí. Nuremberg es muy consciente de su papel histórico, de todo esto, y lo muestra en monumentos. ¿Qué mostrarías vos en Nuremberg? Habría que ir, por ejemplo, a la sala del juicio y a ver eso. Y en donde está la sala del juicio hay un museo también. Y tú puedes ver lo dramático que fue todo ese... lo que hicieron los nazis contra los judíos, la historia, el centro de documentación, la calle de los derechos humanos. O sea, Nuremberg ha hecho una opción por mostrar eso, por no olvidarlo y por mantener esa memoria viva para no repetirlo. Eso es una forma de trabajar la historia. No queremos repetir eso, dicen. No, esto es una pregunta difícil. Hay muchas contestaciones, hay muchas respuestas para eso. Pero me interesa la tuya en este momento. ¿Cómo pudo Alemania recuperarse de ese genocidio perpetrado y asumir esa responsabilidad profunda que tienen frente al pasado y frente al futuro? ¿Tenés una respuesta personal para eso? Porque mucha gente en Latinoamérica quizás se haga esta pregunta. Es difícil, Pía. No tendría las respuestas. Yo creo que los alemanes tienen una respuesta más adecuada, pero yo creo que el poner la cara a su historia y el de ver de frente todo eso y no darle la espada y no negarlo, eso ha ayudado mucho. El mostrar, aceptar que se cometieron esos crímenes, mostrarlo, decir, es la verdad. Ese es el tema de la verdad. Se muestra realmente todo esto se hizo y ahí han pedido perdón. ¿Cómo estamos con la verdad en Colombia? Falta mucho todavía. Y yo creo que hay que aprender de Alemania que hay que mostrar eso por respeto a las víctimas, por respeto a la historia. No hay que negar los crímenes que se han cometido. Y eso yo creo que Alemania nos enseña, ¿no? Hay que decir quiénes fueron los autores, ¿no? Por eso Nuremberg sienta un precedente. ¿Quiénes fueron los autores de esta violencia en Colombia? Hay responsables, y hay responsables que todavía siguen haciendo política, y hay responsables que siguen activos, hay muchos que no están en la cárcel. Hay mucha impunidad, y ese es un problema en Colombia, y la impunidad daña la cultura, la impunidad no permite avanzar. Y yo creo que hacen falta casas de la memoria en Colombia, hace falta juicios, hace falta, porque eso lo merecen las víctimas. Miles de millones Tú imagínate que tú asesinaron a tu hermano o a un familiar tuyo y
Que a ti te pasó. Sí, y los asesinos... Y no hay, o sea, cuando no hay responsables, la impunidad es un mal que afecta a las sociedades y la cultura y no permite que se crezca, ¿no? La verdad os hará libres, dice Jesús, no hay una cuestión ahí que empata con la religión. Ahí te salió la parte teóloga. Sí. Yo te quiero agradecer muchísimo, William Bastides, por haber venido aquí a Alemania con acento. Saludos a tu maravillosa Nuremberg. Gracias por haber venido aquí a la ciudad de Berlín y gracias por mostrarte tu parte quizás más humana de lo que es el activismo, los derechos humanos, la xenofobia en Europa, que es un tema que es un tema muy candente en estos momentos, especialmente porque tenemos elecciones europeas en mayo, el 25 de mayo, y no sabemos qué va a pasar. Así que muchísimas gracias y a ustedes también muchísimas gracias por haber estado con nosotros en una nueva edición de Alemania con acento, donde entrevistamos a los latinoamericanos que viven en Europa, que cuentan su historia. Es una historia de triunfos, es una historia quizás de angustias, de penas, es una historia quizás feliz, depende de los invitados y de lo que hayan vivido en esta Europa, que es muy, pero muy bonita, pero a veces es también un poco dura. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Escríbanos acento@dw.de y gracias nuevamente por estar viéndonos aquí en DW Deutsche Welle. Yo soy Pia Castro. Adiós.